Seguimos aquí en Alex Comunica para hablar ahora de 100 cruces arrastradas. Es una novela que habla precisamente la de distopía social, ¿no? De este mundo que tenemos, hacia dónde vamos. Y me gustaría leeros un poco la sinopsis del libro. Ante dos hechos inusuales, el fétido olor que durante meses afecta a todo el país y la podredumbre de 100 cadáveres ocultos en el mar, se convoca un Consejo Extraordinario de Gobierno. Este es el punto de partida de la novela 100 cruces arrastradas, que se inicia en la apariencia de una distopía social cuya evolución queda en la interpretación de cada persona. Es la metáfora de una sociedad descompuesta y podrida, con el poder mirando hacia otro lado, reflejo de la ambición y de la visión distorsionada y partidista de una oligarquía que atesora el control absoluto. Una obra crítica que nos muestra una humanidad desencajada y en declive, pero que es al mismo tiempo un clamor que busca despertar la conciencia colectiva. ¿Podrá ese clamor de los que sufren alterar lo que nos parece inmutable? ¿Y eso podría bastar para que todo cambie? Pues esta novela actual, valiente y comprometida es la que hoy os recomendamos aquí en Alex Comunica. 100 cruces arrastradas. Nos acompaña su autor, el abogado y escritor José Luis Díaz. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Bien hallado. Muchas gracias. ¿Está la cosa fatal? Bueno, está la cosa muy mal, pero precisamente, bueno, uno de los enfoques de la novela es el análisis de si podemos ir a mejor, de si realmente estamos capacitados o tenemos el compromiso suficiente para reconducir la situación nosotros como ciudadanos. Os estaba escuchando antes cuando decía, bueno, y ahora justo, ¿no? Cuando decías, hay que reclamar, y si reclamas una vez y no sale bien, pues una segunda y una tercera y una cuarta. Y yo creo que es el camino para cambiar las cosas. Y la novela, en el fondo, es una reflexión sobre ese punto, ¿no? Sobre si desde el lado colectivo del poder es realmente posible o factible cambiar ciertas sinergias que nos han conducido pues, a esta situación tan complicada en la que estamos hoy en día, ¿no? Defíneme, José Luis, esa situación tan complicada. ¿Por qué es tan complicada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Un control obsesivo de los poderes fácticos por aquello que se habla de la Mm, doctrina del shock, libertad sí. vigilada? Vendemos, ¿no? Vendemos nuestra libertad a cambio de una sensación de seguridad que es falsa. Mm, Es decir, ¿en qué sí. mundo estamos ahora mismo? Yo creo que estamos en un mundo en el que se conjugan dos cosas. Una es el exceso de control o una voluntad muy férrea de control, y otra es una cierta sensación de anestesia colectiva. Y realmente la novela pretende abordar eso. Yo creo que a día de hoy lo que nos sucede es que estamos, bueno, demasiado ensimismados en lo pequeño y estamos dejando atrás lo colectivo, lo importante, lo trascendente y el poder que se nutre de eso, que se alimenta de eso, pues se está aprovechando de esa situación. Nos falta capacidad crítica, capacidad de análisis, nos falta compromiso para abordar determinadas cuestiones que son esenciales y que a día de hoy, pues, eh, bueno, son los factores más determinantes de nuestra vida. Entonces, yo creo que se conjugan esas dos cosas, el exceso, el gusto por el poder, por aquellos que ejercen el poder, por esa parte ejecutiva, y luego una falta de crítica o de compromiso. Yo creo que la existencia de un compromiso nos conduce a la crítica, al querer saber, al querer conocer, y conociendo cambiar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que vivimos una falsa seguridad y una falsa comodidad, y yo creo que eso nos ha conducido a donde nos ha conducido, que es bueno, pues a un estadio, a un escenario en el que somos fácilmente manipulables, y lo peor de todo es que estamos a gusto en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, de esos polvos estos lodos. Y yo creo que es el momento de cambiar, o por lo menos la novela intenta reflexionar sobre eso, sobre si es posible cambiar esa sinergia y si ese cambio puede venir de nosotros, ¿no? Y de qué manera viene, ¿no? Y si se produce ese cambio, ¿de qué forma afectaría a quienes ejercen el poder a día de hoy?
Estas ambas vocaciones. En 1997 fuiste galardonado con el premio Los Nuevos de Alfaguara por el relato La agonía lánguida del santo patrón. En 2010 te alzaste con el primer premio de artículos monográficos convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Debutaste con la novela El rugido de las sombras, finalista en 2015 del premio Onuba del premio Caligrama. Con tu segunda novela Sudor y lluvia tras el fin del mundo obtienes el segundo premio Fray Luis de narrativa. También has participado en diversas antologías como 40 colores, incluido El negro, y colaboras además periódicamente con la revista El Latina. Publicas ahora este libro y lo que se ve en tu obra, ¿no?, es esa obsesión de traducir el mundo en uno de esos muchos cuadernos, ¿no? Claro, ahí yo lo que veo también, no sé si estás de acuerdo conmigo, que estamos en una sociedad muy domesticada, una sociedad débil, con muy baja tolerancia al fracaso, a la frustración, Sí. y que a la más mínima damos a torcer nuestro brazo. Bueno, hablo de España, de lo que yo más conozco. En Francia quizá eso no se cumple tanto, porque en Francia No. Bueno, es que la sangre esa bolchevique sigue por las venas, ¿eh? Y en Francia, cuando los políticos dicen algo, el Estado dice algo y la gente de la calle no está de acuerdo, oye, salen a la calle, Sí. paralizan el país, queman contenedores, lo que haga falta, hasta que Sí. no reculen, ¿no? Claro, pero Francia es una excepción. La mayoría de países la gente no protesta, la gente confía en el pastor. Sí, Y ahí tenemos es un cierto. problema, José Luis, que confiamos demasiado en Sí. el pastor. Esto ya lo solucionarán los políticos, que son los que saben. Hmm. Sí, ese es el gran problema, ese es nuestro gran problema. No está mal confiar en el político. Es su función, evidentemente. El problema es cuando el político sobrepasa los límites. Es lo que nosotros, por ejemplo, en derecho definimos como la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad. Yo que me dedico al derecho administrativo es algo que vemos todos los días. Una decisión puede ser discrecional, es decir, puede estar sujeta al criterio de la administración de turno de quien ejerce el poder, o puede ser arbitraria. Y muchas veces es arbitraria. El problema es qué sucede cuando al ciudadano, cuando a quienes bueno, pues nos afecta esa decisión, nos da absolutamente igual. Ese es el problema. Ese es el problema de todo. Entonces yo creo que estamos domesticados y nos falta, lo decía antes, nos falta conciencia y nos falta una capacidad crítica. El ejemplo de Francia, lo mencionabas, Alex, es muy significativo y es envidiable. La gente sale a la calle, y no digo que haya que quemar contenedores todos los días para que el poder recule, pero alzar la voz, sí, evidentemente. Y aquí en España, digo España y otros muchos países, eso no sucede. Mientras mantengamos nuestra comodidad, mientras vivamos un cierto escenario de tranquilidad y de satisfacción y podamos vivir nuestra rutina, nuestro día a día sin ningún sobresalto, pues lo que suceda y no nos afecte de forma directa nos da igual, no es un problema para nosotros. Y eso es un error, eso es un error. Desde mi punto de vista, nuestra falta de compromiso es como, bueno, es como el efecto boomerang, es decir, de alguna manera en algún momento nos va a venir de vuelta. Y otros países, vuelvo a decir Francia, son un ejemplo. Me afecte o no lo que es polémico, yo salgo a la calle, me manifiesto porque le afecta a mi compañero de al lado, y eso es envidiable. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decías. Yo creo que estamos domesticados y seguimos fielmente y ciegamente al pastor. Y eso es una equivocación. Quizá al pastor haya que escucharlo, haya que exigirle, y en esa exigencia estamos nosotros. Para exigir hay que saber, para reivindicar la verdad hay que conocerla, o procurar o pretender hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso a día de hoy, bueno, pues por muchas circunstancias que estamos comentando, no sucede. Claro, es que hablas, José Luis, hablas de la verdad. Pero claro, Hmm. ¿cuál es la verdad? En la era en la que estamos, Sí, que está llena de fake news por todas partes, ¿eh? Por todas sí, partes. sí, sí. ¿Cómo descubrir la verdad? ¿O qué saber qué es verdad? ¿Cómo discernir eso, no? Falta discernimiento para saber qué es verdad y qué no lo es. Sí, la novela por eso es un poco
bueno, se ha definido como una distopía. A mí me gusta decir que es una fábula y que tiene un componente utópico muy elevado. Porque la novela sí se describe, no lo voy a decir porque sería destriparla, ¿no? Pero sí se describe un cierto camino hacia el conocimiento de la verdad, ¿no? Que evidentemente es utópico porque la verdad es subjetiva, porque la verdad es relativa, porque hay muchas verdades. Entonces, sí, evidentemente es un problema. Discernir a día de hoy, con la cantidad de fuentes de información que tenemos y de fuentes de conocimiento, qué es verdad y qué no es verdad, eh, es muy complicado. Hay que tener un conocimiento de los datos hay que tener unas fuentes de información pues, muy sólidas o muy solventes para que nos podamos hacer una idea relativamente cierta de qué es verdad y de qué no es verdad. Pero yo creo que el problema no es tanto ese, que lo es, evidentemente, porque la desinformación es un vehículo para afianzar el poder en el peor de los sentidos. Yo creo que el problema es eh, no querer, no querer conocer la verdad, no querer tener el espíritu crítico que se necesita o que se requiere para conocer ciertas verdades. No digo que todos tengamos que enfocar nuestra vida, nuestro día a día en una especie de proceso de investigación continuo sobre lo que vemos en televisión, porque sería imposible, no viviríamos, evidentemente, pero somos muy fácilmente manipulables estamos acostumbrados al mensaje rápido, al mensaje fácil, al mensaje lo que a mí me gusta decir, el mensaje de tweet, ¿no? Una verdad no cabe en 180 caracteres, es imposible. O yo no puedo tener conocimiento de causa sobre algo únicamente a través de un tweet. Y nos hemos conformado con eso. Y el problema no es que nos creamos esa verdad, que es relativa, sino que la defendemos a capa y espada, la defendemos de una forma tremendamente reaccionaria. Y yo creo que eso, quienes pretenden afianzarse en el poder o afianzar su espacio de poder a través del mensaje fácil y quienes lo defienden con suma facilidad, aunque sea un juego de palabras, pues están participando en algo, desde mi punto de vista, tremendamente peligroso. ¿Sabes qué pasa también, José Luis? Que nos ha tocado un mundo en el que vamos todos tan agobiados con todo, tan agobiados, Sí. que no tenemos tiempo ni para plantearnos cosas básicas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Mm. Llevamos un ritmo de vida muy atribulado, muy atribulado. Sí, hay que estar por Sí. los niños, por la familia, pagar hipotecas, facturas, tal. El trabajo, y si no es el trabajo, tengo que ir a hacer la compra. Y cuando tengo tiempo, pues bueno, pues me lo dedico un poquito a mí, por si quiero hacer un poquito de gimnasio, yoga, lo que sea, pero a veces ni eso. Claro, Mm. es una rueda de hámster, nos hemos construido una cárcel de la que es muy difícil salir. Claro, ¿cómo Sí. salir de esa cárcel, de esa rueda de hámster, José Luis? Pues es muy difícil, Alex, porque yo la vivo igual y yo creo que gran parte de la cuota de frustración que yo pueda acumular o que todos podemos acumular viene por ahí y viene precisamente o se debe a esa rueda de hámster. Si yo cayese en el simplismo de decir es el sistema con S mayúscula el que o quien me ha colocado, me ha situado en esa rueda de hámster, pues realmente estaría diciendo algo que es manido, que es naif. Eh, pero algo de eso hay. Yo creo que el primer paso es ser conscientes de que existe o de que vivimos en esa rueda de hámster. A mí me sorprende el hecho de que prácticamente caminemos por la calle mirando al suelo. Hemos perdido nuestra capacidad de observación, ya no queremos observar, todo está en un teléfono móvil. Eh, no miramos con cierto detenimiento, en silencio, lo que sucede, lo que vemos, aunque sea lo más mínimo. No tenemos tiempo. La cultura de la pérdida de tiempo, la cultura no voy a decir del ocio, pero sí de la observación, de la tranquilidad, de la pausa, es algo que precisamente por ser improductivo, cuando realmente no lo es, está mal visto. Y yo creo que sin una pizca de silencio y de tranquilidad, sin un parón
no voy a decir permanente, pero sí periódico, que nos permita pensar, ver, observar, meditar, absorber, no sé, que nos permita hacernos una composición en lugar de lo que está pasando, pues realmente caeremos en el problema de la ajenidad. Y es que todo lo que sucede nos es ajeno. A mí me es muy curioso cuando vemos el telediario lo que puede ser, no sé, hablo por ejemplo de la guerra de Ucrania, lo que puede ser algo gravísimo, como es una guerra en Europa, 2 meses más tarde ya es la quinta, la sexta o la séptima noticia de cabecera en el telediario, y así sucesivamente, hasta que se convierte en algo completamente residual. Y eso es porque lo novedoso, lo inmediato, es lo que en ocasiones suple o sustituye a lo que es, fue, es y sigue siendo grave. Pues si eso me lo llevo al día a día, pues estoy de acuerdo contigo, Alex. Vivimos atolondrados y, en fin, opacados por nuestro día a día, por nuestras obligaciones, por producir, por cumplir, por hacer. Y eso es un problema, eso es un problema. A menos que suceda algo rematadísimamente grave que nos genere ese efecto shock, que nos choquee, si se puede decir así, y nos obliga a replantearnos las cosas. Pero evidentemente es complicado, es valiente. A mí me cuesta mucho, yo no digo que lo sea, aunque lo haya escrito o aunque haya intentado reflexionar sobre ello, pero son valientes aquellos que dicen basta, aunque sea durante un lapso muy breve, y dice, bueno, vamos a ver qué está pasando y voy a intentar o voy a comprobar de qué manera puedo contribuir a mejorarlo. Pero, pero es complicado, nos ha tocado vivir una realidad productiva, ¿no? Producimos y producimos y en el momento en que dejamos de producir somos improductivos y eso es un hándicap. Y el hecho de ser productivos, pues como decía antes, nos hace caminar cabizbajos y no querer, no digo no poder, sino no querer, que es peor, pensar en lo que está sucediendo, ¿no? José Luis, te agradezco mucho esta charla tan consciente y despierta, porque al fin y al cabo Muchas lo que gracias. tenemos que hacer es empoderarnos un poco y ver que no somos una Mm. víctima del estado del sistema, sino que tenemos recursos para tirar Sí, adelante con nuestra vida y no sentirnos esclavos del sistema ni de esta cárcel mental que nos hemos construido entre todos. Y un buen punto de partida, como siempre digo, es el arte, la imaginación, en este caso la buena literatura. Y es el caso de este libro que hoy os recomendamos. Nahuel, si lo quieres poner allí en pantalla, que es 100 cruces arrastradas, un libro, novela, de Ediciones Velasco, de nuestro invitado José Luis Díaz Caballero, que ya se encuentra en todas las librerías físicas y digitales. José Luis, muchas gracias y sigue escribiendo así de bien. muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.